Génesis 37:1. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y la joven estaban con los hijos de Bilhán y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en la vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Amén. Diga conmigo, propósito. ¿Sabe que en la vida de José podemos sacar muchos condimentos, mucha enseñanza en nuestra vida? Muchas veces hemos hablado de los sueños, que uno no debe darse por vencido por los sueños. Pero ¿sabe? José pasó una vida muy, pero muy difícil y muy altos y bajos. Amén. Y ¿sabe? Job también pasó una vida muy difícil y también de altos y bajos. Pero ahora, primeramente voy a apuntar a la vida de Jacob. Jacob era de edad muy avanzada, cerca de 100 años. Y dice la Biblia que él deseaba tener un hijo con su esposa. Entonces Dios le dio un hijo en la vejez que llamó por nombre José. Y este hombre, como era el hijo de la vejez y era de una mujer que había sido estéril toda su vida y Dios le había dado por un milagro a José, amaba a ese jovencito como más que a todos los otros que eran mayores. Y todos los otros eran pastores de ovejas. Y todos los otros hacían lo que su papá les mandaba. Pero con José no solamente le daba una cierta autoridad. ¿Cuál era la cierta autoridad? Que sea el que le llevaba todas las noticias. Quiere decir que José, siendo un jovencito de 17 años, le llevaba toda la información al padre, y la mano y la voz de José valía aún más que la voz del hijo mayor. Y sabe, la Biblia dice que Jacob amaba tanto a José que le hizo una túnica de colores que despertó una envidia, una rivalidad entre sus hermanos. Y sus hermanos, era tanto la envidia, la rivalidad que tenían con él, que ni siquiera le podían hablar pacíficamente. ¿Cómo era esto? Capaz que José le agarraba y le decía: buen día para vos, le decían otros. Estaría lindo para tomar unos mates, ya tomamos. Así le hablarían los otros. Papá preparó una rica comida, seguro que preparó la tuya. No le podían hablar pacíficamente, en ninguna manera. Entonces agarraba, y dice la Biblia que Jacob amó mucho a José. Le hace una túnica, y sabe que a José, Jacob lo empieza a enseñar las leyes de Dios. Y le empieza a enseñar todo lo que era la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que José era por una promesa. José era un milagro. José era algo que él quería que consiga José lo que él no había conseguido en su vida. Y quería que Dios le hable, el Dios de Jacob le hable a José como le había hablado a Isaac, a él y a Abraham. Entonces le empezó a enseñar todo lo que fue la palabra de Jehová. Y se tomaba el tiempo para enseñarlo. Y sabe que José empezó a adquirir un conocimiento, una fe y un sentir diferente a sus hermanos. Por eso que sus hermanos odiaban tanto o tenían una cierta rivalidad con él. Porque envidia es tener rivalidad. Amén. Amén.
envidia quiere decir rivalidad. Quiere decir que hay una rivalidad con la persona que está enfrente. Entonces ellos no podían ni siquiera hablarle bien. ¿Sabe lo que debe ser? Que tus hermanos no te hablen bien. Debe ser horrible. Y convivir con ellos y estar bien y querer vivir bien con sus hermanos debe ser horrible. Encima Dios empieza a hacer algo sobre José, algo que nunca había hecho con ninguno de los otros hermanos. Empieza a agarrar y darle sueños y interpretación de sueños. Entonces José, encima que le habían hecho una túnica, encima que su palabra valía mucho, encima que era el preferido del padre, encima que lo odiaban, viene a la mañana y le empieza a decir: yo soñé, tuve un sueño. Y le empieza a revelar el sueño y le empieza a decir, y al padre le empieza a creer, le cree los sueños que Dios le había dado a José. Más sus hermanos empiezan a aborrecer lo que José estaba pasando, porque había una cierta rivalidad. Y sabe, José podría haber dicho: pero yo no hago nada, no sé por qué me pasa esto. Como muchas veces nosotros decimos: pero yo soy bueno con todo, porque José era bueno con todos. José era una persona que era bueno, tenía buen carácter. José era justo, era una persona justa. Por eso es que su papá creía en lo que él le decía. Entonces, cuando hablamos de José, hablamos de una forma que José demostraba ser una persona o un joven diferente a los demás. Y dice la Biblia que José, en un momento su papá lo manda a llevar unos alimentos a ver a sus hermanos, y sus hermanos empiezan a planear. Le voy a contar la historia para no llevarlo a la Biblia y leerle todo lo que le pasó. Y dice la Biblia que sus hermanos lo agarran, lo atan y lo meten en una fosa. Y empiezan a planear qué decir, cómo hacerlo desaparecer. Porque la persona envidiosa es así, la persona que tiene una rivalidad con alguien es así. Desea dos cosas: tener lo que tú tienes, amén, o terminar contigo. Es así. Por eso la envidia es una rivalidad. Veo que hay personas que agarran y dicen: che, me compré un auto. Y se compró un auto y va el otro y se quiere comprar un auto mejor. Eso es rivalidad. Amén. Iba a hacer un chiste, pero no se lo voy a hacer. O se lo hago. Estaba el envidioso que tenía la esposa que era morocha, ¿no? Y aparece su mejor amigo con una rubia. Llega a la casa y le dice a la esposa: mañana te tenés que teñir. Y teñete bien rubio para que seas más rubia que la novia de mi amigo. Una envidia tremenda. La hizo teñir a la esposa porque su amigo tenía una novia rubia. Eso es rivalidad. Eso es rivalidad. Eso es agarrar y tener una envidia por lo que el otro tiene. Y la Biblia dice: no desearás lo que el otro tiene. Nunca lo desee. Amén. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Yo le voy a enseñar algo para que usted nunca envidie a nadie. Cuando usted vea a alguien que ha sido bendecido por un auto y usted desee tener un auto, tenga una cierta humildad. No una falsa humildad, una humildad buena. Y dígale: haz una oración por mí, para que Dios también me bendiga a mí. Amén. 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 Lo que agarra, che, estás construyendo en tu casa, sí, haz una oración por mí, para que Dios me bendiga también a mí. Esa es humildad. La Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, más al soberbio Dios lo mira de lejos. Amén. Ahora sus hermanos no tenían este sentido. Entonces lo agarran y lo venden a José como esclavo. Y Jacob empieza a preguntar por José y lo empieza a mandar a sus hermanos que busquen a José por todos lados. Y usted conoce la historia. Dice que ellos agarraron un animal y empezaron a volcar la sangre sobre la túnica de José. Se lo trajeron al padre y se lo presentaron y le dijeron: una mala bestia se lo ha comido.
Y a José lo llevan a una tierra lejana, donde es vendido como esclavo. El muchacho de 17 años, preferido del padre, un milagro de Dios para su papá, es vendido. Entonces dice la Biblia que lo llevan a una tierra lejana, lo venden y lo hacen copero en esa tierra lejana, en Egipto. Pero a su papá vienen y le traen una túnica y le destruyen el corazón. De tal manera que después no había remedio cómo decirle la verdad, porque aún sus hermanos fueron lastimados y se sintieron heridos al ver a su papá tan destruido. Pero sabe, hay dos cosas que me asombran en esta. Una es que Jacob creyó, no habiéndole creído por tanto tiempo a los hijos mayores, le creyó en el peor momento de su vida. Agarró y creyó una mentira, cual mentira le quitó algo que él tenía, la fe. Entonces la Biblia dice que Dios lo llamaba Israel, la Biblia lo llama Israel, hasta que él cree la mentira, lo empieza a llamar Jacob de vuelta. Pero primero lo llamaba Israel. Cuando él le llevan la túnica y él dice, sí, es la túnica de mi hijo, una mala bestia se lo ha comido, Dios lo llama y Jacob se entristeció. Y Jacob dijo, hasta el Seol estaré triste y velaré a mi hijo. Ya en la Biblia no lo llamó Israel. Dígale al que está a su lado, no le creas la mentira al diablo. Vamos, dígale, no le creas la mentira al diablo, porque eso te debilita. Hay gente que le cree las mentiras a Satanás y eso le debilita. En cambio, Jacob tendría que haber creído en la promesa que Dios le dio. Dios le dijo, yo te daré un hijo y yo no te lo voy a quitar. De ninguna manera, yo te di ese hijo. Jacob tendría que haber dicho, José es un milagro de Dios y ese milagro no va a faltar. El milagro de Dios, Dios habló, Dios hizo, Dios dijo y Dios va a ejecutar. No hay forma de que mi hijo lo pierda, no hay forma. En cambio, Jacob creyó y en el momento que creyó, empezó a desfallecerse. Y empezó a enlutarse, entrar en luto. Y dice la Biblia que así vivió largo tiempo. Y ya le voy a mostrar cuánto tiempo él estuvo enlutado. Pero vamos con José. José es vendido y dice la Biblia que es puesto copero de Potifar. Potifar lo agarra, lo compra y lo pone de copero a José. Y sabe que José ahí estaba de copero hasta que la mujer de Potifar, siendo José muy joven, pone los ojos en José. Dígale al que está a su lado, el diablo no pone los ojos en cualquiera. Vamos, dígale, el diablo no pone los ojos en cualquiera. Amén, dice la Biblia que él puso los ojos en José para conocer a José. Cuando la Biblia dice conocer, está hablando de tener relaciones. Amén. Entonces dice la Biblia que la mujer de Potifar viene a José, lo agarra a José de la ropa para conocerlo a José. Y José agarra y se saca la túnica, se rompe la túnica y sale corriendo. Y las vestiduras, no la túnica que le había hecho Jacob, sino las vestiduras que él tenía, quedan en las manos de la mujer de Potifar. Y sale corriendo él. Y dice la Biblia que ella inventa una gran mentira y dice, tu copero, dice la Biblia que ella dijo, mira cómo me ha tratado. Entonces dice la Biblia que Potifar manda a traer a José y lo manda a la cárcel. Amén. Diga conmigo, no le creas al diablo. Todas las cosas que nosotros le vamos a creer, que usted le puede creer o yo le puedo creer al diablo, lo único que hace es que erremos y que seamos perjudicados. Amén. Diga conmigo, mi matrimonio va a ser bendecido. Mis hijos se van a salvar. Mi hogar va a prosperar. Mi trabajo, voy a prosperar con mi trabajo. Mis finanzas me van a ir bien. Todo me saldrá bien. Diga conmigo, al justo le irá bien. ¿Sabe? Cuando nosotros le creemos al diablo, lo único que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos.
Y así se perjudicaban los que estaban alrededor de José. Y dice la Biblia que José es llevado como copero. Pero mire lo que dice, es metido a la cárcel. Y mire lo que dice el 39:19. Vamos a leer, mire lo que dice. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de la mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió en su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, ¿sí? Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero mire lo que dice la Biblia. Esto es lo interesante. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía en ella, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe a la cárcel las cosas algunas de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová qué impresionante, hermano. Porque dice la Biblia que Dios permite que lo metan en la cárcel a José. Dígale que está a su lado, Dios permite las cosas. Y dice que la mujer de Potifar viene y le dice, ¿cómo me trató tu siervo, tu copero, tu siervo? Mira cómo me trató. Y Potifar se encendió en ira, lo agarra a José, lo mete a la cárcel. Siendo que José no se lo merecía, José no tendría que haber vivido ese momento. Y dice la Biblia que cuando entra a la cárcel, Dios le da gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y lo pone como el segundo jefe de la cárcel. Tanto que todo lo que José decía en la cárcel se hacía. Porque Jehová estaba con él. Muchas veces pensamos nosotros que en los malos momentos, por eso es que la gente se desanima, por eso es que la gente pierde el ánimo, por eso es que la gente por ahí agarra y entra en ese estado de decir, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, yo no voy a salir de esta, y le empieza a dar una cierta información a su problema y hace tan grande su problema que hace tan chico a su Dios. Y no entiende que el problema puede ser grande, pero Dios está en el problema. Porque el problema de José no era la cárcel. El problema de José no era la cárcel. El problema de José no era la mujer de Potifar. El problema de José no era la injusticia. El problema de José es que él estaba caminando por un propósito de Dios. Por eso Dios nunca deja a las personas que caminan por un propósito. Cuando hay un propósito en nuestras vidas, parece que las cosas que nos suceden son injustas. Uno dice, la vida de José, injusto lo que le estaba pasando. Era injusto, es injusto que José, siendo inocente, haya sido vendido. Siendo inocente, haya sido separado de sus padres. Siendo inocente, haya agarrado y llevado a una tierra lejana. Siendo inocente, metido a la cárcel. Siendo inocente, era injusto. Pero ni ahí Dios lo iba a dejar. Por eso cuando nosotros vivimos cosas injustas, que nosotros dijimos, no, pero no, Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Dios sabe por qué. Porque aún lo injusto para nosotros es una bendición y es un propósito de Dios para nosotros.
Aún lo injusto. Cuando yo digo esto no lo entiendo, no lo comprendo, no sé por qué estoy pasando por aquí. Dios dice, yo lo sé y yo estoy contigo. Aún en la cárcel lo que hacía José prosperaba. ¿Sabe? Hay gente que se equivoca, que piensa que con usted le va a ir bien, que aunque usted no esté, le va a ir bien. Yo he escuchado personas, varones, que dicen, mi esposa es cristiana, pero aunque yo no esté con mi esposa, a mí me va a ir bien. No, porque cuando hay un hombre, una mujer que sirve a Dios, que ama a Dios, aún afecta a los que están a su alrededor. Hay personas que agarran y echan de menos a los cristianos y dicen, esto es aleluya. Pero si nosotros no estaríamos aquí en la tierra orando, clamando, pidiéndole a Dios misericordia, el diablo haría con su ira grandes cosas y destruiría a nuestros jóvenes, destruiría todo este mundo. Pero sin embargo, la oración para los brujos, la oración para los pactos satánicos, la oración para los espíritus inmundos de hechicería, de brujería, para todos los planes que el diablo tiene, la oración. Por eso la Biblia dice, cree tú, uno. Pastor, mi familia no quiere saber nada con Dios. Uno que se anime a creer y cambiará toda tu familia. Toda tu familia, porque hay una promesa. Cree tú y tu casa serán salvos. José creía en el propósito. José sabía que Dios estaba ahí. En cambio, Jacob todavía seguía enlutado. Jacob todavía seguía enlutado y José en la cárcel estaba viendo los milagros y los prodigios del Señor. José estaba viviendo un tiempo, una temporada de gloria. Su papá estaba viviendo una temporada de escasez, de escasez espiritual. Un tiempo de luto. Cuando tú le crees al diablo, vive tiempos de luto. Cuando tú le crees a Dios, aunque estés en el peor lugar, en una cárcel, verás milagros, prodigios y señales. Aunque estés dentro del hospital, verás milagros, prodigios y señales. Aunque estés solo, verás milagros, prodigios y señales. Aunque no tengas dinero, verás prodigios y señales de Dios. Siempre, siempre verás la mano del Señor en tu vida. Pero vamos a seguir la historia. En el 41:37. El asunto apareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de quién? El espíritu de Dios. Y el faraón y José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Diga conmigo: Dios es grande. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Diga conmigo: Dios está en el asunto. Dice la Biblia que estaba en la cárcel y habían dos coperos y José, que estaba viviendo prodigios y milagros. Por eso lo que te saca de la dificultad no es tu capacidad. Lo que soluciona tus problemas no son tu capacidad, sino lea bien la historia de José. José estaba en la cárcel, habían dos coperos y uno empieza a decirle una cosa, el otro empieza a decirle otra cosa. Entonces a uno José le dice: ciertamente tú morirás, pero ciertamente tú vas a ser sacado de aquí. Y ciertamente te voy a decir una cosa: háblale a tu Señor de mí. En la cárcel, donde nosotros muchas veces decimos: no, Dios no está. A donde decimos: Dios no está, aquí no puede estar. En este problema, en esta dificultad, no puede estar Dios. José
estaba profetizando dentro de la cárcel. A donde nosotros por ahí decimos que voy a hablar de Dios. Mira dónde estoy, acá voy a hablar de Dios. Acá, enfermo como estoy, voy a hablar de Dios. Sin plata como estoy, sin trabajo como estoy, así como está mi hogar, voy a hablar de Dios. Dios te dice, aunque estés como estés, yo estoy contigo. Vayas a donde vayas, no te voy a dejar. José estaba viviendo un tiempo profético en la cárcel. Su papá estaba enlutado y estaba libre. Dice la Biblia que este copero va. Entonces el faraón dice que tiene un sueño. Y le agarra y le dice, yo sueño que tengo 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y que las flacas se comen a las gordas. Yo no sé qué es. Y esto dice que lo atormentaba y lo atormentaba tanto que no podía dormir el faraón. Y este copero le dice, yo sé de José. Y dice la Biblia que lo mandan a buscar a José. Y José le revela el sueño que el faraón necesitaba. Y el faraón lo pone como el segundo de él. Ni aún su casa mandaba más que José. Solamente el faraón. Amén. Qué gloria. Dios lo honró a José, ¿no es cierto? Cualquiera diría, Dios honró y lo llevó al propósito que él tenía. ¿Cuántos piensan que el propósito de Dios era que José sea el segundo del rey? Levanten la mano. Gloria. Pero Dios va mucho más allá. Y dice la Biblia que Dios lo agarra y permite que José sea el segundo del rey, del faraón. Y José empieza a vivir una vida diferente. Conoce a su esposa, tiene 2 hijos. Y en un momento empezó a trabajar para que el pueblo de Jacob, del faraón no muera. Egipto no muera. Y empezaron a acumular alimento. Y todo a su alrededor, todo a su alrededor, toda la tierra empezó a pasar hambre. Tanto que toda la tierra empezó a ir a Egipto a buscar comida. Entonces, en eso que estaba José, ve a sus hermanos buscar comida. Y usted conoce la historia, ¿o no? Amén. Y dice que José se hace conocer con sus hermanos y lo agarra y les hace pagar el precio de su error. Pero Dios estaba con José y José no podía pagar de la misma manera. Pero sí tenía que tratar con el corazón de ellos. ¿Sabe? Hay gente que un día te va a lastimar, pero el tiempo dará la razón de quién tenía la razón. El tiempo mostrará quién estaba equivocado. Por eso nunca pelees, ni nunca vayas y vivas por lo que otros piensen. Vive por lo que Dios te ha prometido. Amén. Te lo digo por experiencia. Amén. Ahora dice la Biblia que agarra y los hermanos de José empiezan a agarrar y él los agarra y le dice, su hermano menor va a quedar acá, vayan a buscar a mi padre. Entonces llegan a buscar al padre que estaba enlutado. Mire todo el tiempo que estuvo enlutado Jacob por una mentira. Y dice la Biblia que agarran y llegan y le dicen, José vive. Y él dice, no, José no vive. Sí, José vive y está en la tierra de Egipto y es hombre importante allí. Y no le creían a sus hijos hasta que vieron los carros. Dice que Jacob vio los carros que lo vieron a buscar y dijo, mi hijo vive. Y dice la Biblia, y el espíritu de Israel, el espíritu de Israel revivió. Israel dijo, no estaré más enlutado, mi hijo vive y lo veré. Eso es lo que hace la mentira, te mata, pero la fe te revive. Hay gente que cuando le cree al diablo, eso pasa, vive enlutado, pero la fe
Por eso dice la Biblia que por la fe el justo vivirá. No por la mentira, no por lo que ve. Si usted espera ver, usted no va a ver nada. Pero si usted no espere ver, crea. Y dice la Biblia que el espíritu de Israel revivió y dijo: voy a ir y voy a ver a mi hijo. Y dice la Biblia que Jacob fue llevado a la presencia de José y hizo fiesta y se alegró el corazón de José y estuvieron todos alegres. Amén, amén. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora yo digo, este era el propósito de Dios para José. Amén, que su familia sea salva. Amén. ¿Cuántos creen que ese era el propósito, de que su familia sea salva? Levante su mano. Dígale al que está a su lado: Dios va mucho más allá. Si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que Dios va mucho más allá. Por eso dice la Biblia que cuando nuestros pensamientos como la tierra y los pensamientos de Dios es como el cielo, porque Dios va mucho más allá. Dice la Biblia que Dios le dio tanta sabiduría a José, que José no solamente pudo salvar al pueblo de Egipto, sino salvó al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Que José llegue y salve su familia? No, salvar al pueblo de Israel. Si José no hubiese sido vendido como esclavo, no hubiese sido llevado a la tierra de Egipto, si no hubiese metido a la cárcel, si de la cárcel no hubiese profetizado y hubiese sido el copero del rey, el segundo del rey, del faraón, José no hubiese salvado su familia. Pero tampoco el pueblo de Egipto se hubiese salvado, y tampoco el pueblo de Israel se hubiese salvado. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Que José salve su familia? No, Dios estaba mirando. Cuando nosotros vemos, escuche esto, cuando nosotros vemos nuestra situación, Dios está mirando todas las otras situaciones. Cuando nosotros miramos hasta acá, Dios mira hasta allá. Entonces Dios dijo: es necesario que un hombre, que un joven de 17 años sea llevado por un propósito hasta la salvación de todo el pueblo de Egipto y todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la palabra para usted? Que tus aflicciones, tu propósito, tus idas y venidas, tus altas y bajas, no es solamente para que tú seas salvo. No es que Dios solamente te está tratando a ti, sino es que Dios te está llevando a un plan divino y gigante que van a afectar a miles. Y aunque usted diga: pastor, pero a mí Dios me puede usar. Sí, a ti Dios te puede usar. Y no solamente va a salvarte a ti y va a salvar tu familia, sino va a salvar a tus amigos, a tus vecinos, a lo que tú tengas a tu alrededor. La gloria de Dios se manifestará aún en los que están alrededor tuyo, porque el plan que Dios tiene para ti no es un plan personal. Por eso el cristiano es la persona más egoísta que pueda haber cuando se trata de Dios. Dios a mí me quiere salvar. Dios a mí me quiere tratar. Dios a mí me quiere bendecir. Y no se da cuenta de que Dios cuando mira una vida está mirando a miles. Por eso la Biblia dice que a Abraham Dios le dijo: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Abraham estaba mirando su familia, Dios estaba mirando todas las familias de la tierra. Cuando tú estás mirando tu problema, Dios está mirando todas las bendiciones que van a afectar a otros. Esta palabra Dios me la dio cuando me trajo a Caleta Olivia. Y un día, cuando vino mi pastor Oscar, acá cuando hicimos en el gimnasio, ¿se acuerda? Cuando hicimos el aniversario en el gimnasio, él habló algo y se me clavó algo en el corazón. Por eso yo lloré y por eso me desvanecí ahí y estuve abrazado con él. Yo sé que usted no entendía nada. ¿Usted qué le pasó al pastor? ¿Sabe? Él dijo algo ese día y quiero que lo escuche. Lo que tú haces, nadie lo va a valorar.
pero solamente Dios lo entiende y solamente Dios lo valora. Lo que haces siempre tendrá valor en Dios, no en el ser humano. Y a mí se me pasó todo lo que yo había pasado cuando llegué acá. Como una película rápida se me pasó. Porque yo sabe cuántas veces yo le decía: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Señor, ¿para qué me trajiste? Y hoy los miro a ustedes y digo: valió la pena. Cuando yo estaba mirando mi situación, no estaba mirando tu situación. Cuando yo estaba mirando mi problema, no miraba tu problema. Entonces era un cristiano egoísta, que yo quería que Dios haga algo conmigo, pero no contigo. Y cuando Dios estaba tratando conmigo, estaba tratando contigo. Porque eso hace Dios. Dios trata con nosotros, pero está tratando con los que están a nuestro alrededor. Usted piensa que no está tratando Dios con tu pariente, que Dios no está tratando con tus hijos, que Dios no va a tratar con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, que Dios no va a tratar. Dios va a tratar con todos ellos. Pero porque cuando Dios trata con una persona y nosotros miramos hasta aquí, Dios está mirando hasta allá. Por eso la Biblia dice que Dios es el alfa, el omega, el primero y el último. Cuando nosotros estamos mirando el principio, Dios está mirando el final. Cuando nosotros estamos mirando a la mitad, Dios lo está mirando entero. Cuando nosotros estamos mirando tan pequeño aquí, Dios te dice: ojalá podrías mirar allá adelante, porque allá adelante vas a estar bendecido, prosperado, contento, alegre. Si Dios pudiera trasladarte al presente, yo no sé cómo. Si Dios pudiera trasladarte al presente y decirte: mira, hasta aquí tú vas a llegar, no le harías caso a lo que estás pasando aquí. Por eso la Biblia dice: por fe justo vive. Si usted agarra y dice: sí, pastor, pero yo me vivo peleando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Si usted se pudiera ver sin pelear, abrazados en armonía, contento, alegre, usted tendría más fuerzas para pelear la batalla. Pastor, mi hijo no para de drogarse. Si no lo vea drogado, no lo vea mal, no lo vea todo así como el diablo te lo muestra. Mírelo con una corbata, mírelo con un traje, mírelo con un micrófono en la mano y diga: ese es mi hijo, ese es mi hijo. Mi hijo va a servir al Señor, mi hijo va a ser un ungido de Dios. Mi hijo, no me voy a enlutar. No te enlutes, no le creas al diablo. El diablo te va a decir: tu hijo no va a ser salvo, tu hijo esto, tu hijo aquello. No le creas al diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Créale al Señor, créale al Señor, créale al Señor. No creas la mentira, porque vas a estar enlutado. ¿Sabe cuántos cristianos enlutados que hay? Pero hay otros que estamos viendo prodigios y milagros. Hay otros que estamos profetizando y viendo la gloria del Señor. Yo no quiero estar enlutado. Yo no quiero ser del grupo de los enlutados. Yo quiero ser del grupo de aquellos que, aunque estemos en la cárcel, sigamos profetizando. ¿Sabe cuántas veces he estado en la cárcel espiritual? Y le he dicho a otra persona: en el nombre de Jesús, sé sano. Y ha sido sano. Y ha sido en el peor momento. Una vez fuimos a visitar una vez con mi esposa, y mi esposa le dice: hermana, Dios la va a bendecir. Dios me dice esto, me dice aquello. Y yo la miro como diciendo: órame a mí también, para que Dios haga lo que va a hacer con la hermana. Y estábamos en la cárcel, pero creíamos de que Dios estaba ahí. Porque dice la Biblia que Dios es fiel, 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 y su fidelidad es para siempre.
Si Dios está, si tú puedes creer que Dios está en los mejores momentos, cree también que está en los peores momentos. Porque un amigo es eso, está en las buenas y está en las malas. Y dice la Biblia, yo soy el que soy, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, así todo Jehová te recogerá. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar hacia adelante. No creas en las mentiras que el diablo te pueda decir. Voy a parar ahí, porque siento que Dios me dice, aquí está, pero voy a decir algo lo último. David fue metido a la cueva. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que en esa cueva se sumaron pobres de espíritu, endeudados y personas tristes. Y Dios los convirtió en los valientes de David. Los convirtió en los valientes de David cuando David estaba en el reinado o cuando estaba en la cueva. Cuando estaba en la cueva. ¿Sabe qué determina la cárcel y la cueva? Es que a nosotros nos va a ir bien. Eso determina la cueva y la cárcel. Cuando David fue ungido, dice la Biblia que fue Samuel. Y fue y empezó a querer ungir a todos los hijos del papá, de los hermanos a los hermanos de David. Y Dios le decía, este no, este no, este no, este no. Hasta que dijo, tú tienes otro hijo, tienes que tener otro hijo. Y el padre de David le dice, sí, tengo otro hijo, pero está cuidando las ovejas, está allí, está lejos. Y Samuel le dice, hasta que él no venga, no nos vamos a sentar en la mesa y no vamos a comer, así que tráelo. Cuando lo traen, dice la Biblia que Samuel lo mira a David y Dios le dice algo que tú y yo tenemos que aprender. Algo que yo y tú lo tenemos que aprender y ponerlo por obra en nosotros, no en los demás, en nosotros. Porque muchas veces lo ponemos en práctica en nosotros, en los otros, en las otras personas, pero no en nosotros mismos. Y Dios le agarra y le dice, cuando se para enfrente de David, Dios le dice esto a Samuel: Samuel, no mires su apariencia, porque yo no miro su parecer, no miro su apariencia, yo miro el corazón. Hay papá y mamá que no triunfan en esa área porque miran la apariencia y le creen la mentira al diablo y se ponen enlutados. Pero cuando nosotros miramos no con la apariencia sino el corazón, ¿cuántos saben que tienen hijos que tienen buen corazón? Nuestros hijos tienen un buen corazón, nuestras hijas tienen un buen corazón. El corazón que Dios está buscando para usar. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Yo lo creí hace años, por eso mis hijos sirven al Señor. Yo le dije, yo no quiero hijos que sirvan al mundo, yo quiero hijos que sirvan a Dios. Yo quiero hijos que sirvan al Señor. Yo quiero hijos que sirvan, Señor. ¿Sabe? Mire a su hijo lo que tiene en el corazón, no lo que está haciendo. Hay mamás y papás que dicen, pero está de esta manera. No mire lo que está haciendo, mira lo que es el corazón. Pero mi hijo, hay personas que dicen, pero mi hijo cuando era chico era cariñoso, sigue siendo el mismo cariñoso de siempre. Nada más que el diablo te lo engañó, pero sí, ese cariño está todavía en su corazón. Hay que rebuscarlo, hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo ahí porque ese cariño está ahí. Pero mi hijo tenía sueños, esos sueños están ahí todavía. No te hagas ningún problema. Porque a donde Dios pone un sueño, hasta que Dios no lo cumple, no lo va a parar. Por eso dice la Biblia que la obra que Dios empezó, Él la va a perfeccionar. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza.
No mires, no le creas al diablo lo que tus hijos son. No le creas. Lo que pasa es que mi hijo no quiere saber nada con Dios, pero antes, cuando era chico, iba a la escuelita. La Biblia dice que lo que usted le enseñe desde chico, aun cuando sea viejo, no se olvidará de ello. No lo mire como lo que hace. Mire como lo que Dios dice, con lo que Dios nos promete. Jacob miró y creyó lo que los hijos le dijeron. Encima fue la primera vez que Jacob le creyó, porque el único que daba las informaciones era José. Y la primera vez que le creyó a los hijos mayores que José fue cuando se enlutó. No creas las mentiras. No creas las mentiras, porque te llevarán a un luto espiritual. Cree lo que Dios te prometió. Crea lo que Dios le prometió. Crea lo que Dios le prometió. Crea lo que Dios le prometió. Si Dios te prometió que te iba a dar algo, nadie te lo puede sacar. Si Dios te prometió algo, no, porque Dios mira mucho más allá. Dios no lo está viendo a tu hijo en la iglesia. Dios lo está viendo arriba a un púlpito, sirviendo al Señor. Dios lo está viendo poniendo las manos sobre los enfermos y viendo que enfermos sean sanos. Así Dios está viendo a tus hijos. Dios no lo está viendo de portero, ¿no? Y no quiero decir que sea portero o estar sentado en una banca. No es importante. Es importante, pero Dios lo está viendo mucho más allá. Y cuando nosotros nos vemos mucho más allá, es el Señor, vamos a tener una fe grande, 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 para que todos los que están alrededor nuestro sean contagiados con esa fe. ¿Cuántos no se van a desanimar? No te desanimes. No te desanimes, no te desanimes. Vamos, levanta tu mano y diga conmigo: no me voy a desanimar. 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 Ahora escuche esto. Jacob se miró para adentro y se enlutó. José se miró para adentro y se hizo más fuerte. ¿De cuál sos vos? De los que te mirás para adentro y dices: yo no sirvo para nada. No, nadie me ayuda, nadie me ayuda. Así estaba Jacob. ¿Sabe cuántos cristianos están esperando que alguien le ayude? ¿Sabe? A Jacob estuvo enlutado, y ¿sabe lo que lo sacó del luto? Un milagro. Amén. Pero estuvo enlutado, póngale 10 años. Ahora, ¿sabe quién lo sacó de todos los problemas y de todas las dificultades y de todas las cosas, José, y lo mantuvo fuerte? Fue Dios. Un milagro. Aprende a vivir por los milagros. Cree en milagros. Mi situación me dice que no voy a salir de esta, pero creo en milagros. Eso al diablo no le gusta. Al diablo no lo entiende. El diablo no entiende ese lenguaje. Ese lenguaje de decir: yo creo en milagros, yo creo en milagros, yo creo en milagros, yo creo en milagros, yo creo en milagros. De esta situación Dios me saca. De esta situación un milagro me saca. Dios va a hacer. Si Dios puede sanar un enfermo, Dios puede abrir una puerta de trabajo. Si Dios puede darme una salvación tan grande, Dios puede sanar un enfermo. Si Dios puede sanar un enfermo, Dios puede salvar a tu pariente. Si Dios puede salvar a tu pariente, Dios puede salvar a tu familia. Si Dios te salvó a ti, puede salvar a todos los tuyos, porque la Biblia lo dice así: cuando hay uno que cree, todo lo es posible. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden creer? ¿Sabes? Yo puedo creer. Todo este tiempo nosotros hemos visto la mano del Señor. Simplemente eso. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con la mano del Señor. Es con el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová estaba con José. ¿Cuántos quieren de ese Espíritu? Levante su mano. Póngase sobre sus pies.